Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 17 de julio 2026. Voy a decir 2025, 2026. ¿Ya? Eh, Le explico. Todos los días, martes y viernes, lo que nosotros enseñamos fundamentalmente es lo que los hombres, o mejor dicho, los traductores cristianos y también los escribas le agregaron y le quitaron a la palabra de Dios. Los escribas, hermanos, como también los traductores cristianos, a la palabra de Dios la adulteraron. En lo que Pablo advierte a los corintios cuando les dice que él no es como algunos que adulteran la palabra de Dios. También lo dice, eso lo dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15, me parece. Y también en el capítulo 4 de 2 de Corintios también habla de esta palabra adulterar. También habla de mezclar. Pedro habla de diluir y también de cambiar la apariencia de, por ejemplo, el Evangelio. Y Pablo también le advierte en el capítulo 20 de los Hechos a los pastores, diciéndole que después de él iban a entrar lobos rapaces y que no solamente iban a ir de afuera, sino que del interior de las propias comunidades para engañar y trabajar en la palabra de Dios. Y eso pasó. Los traductores cristianos le han ido cambiando a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo estoy traduciendo el libro conocido por usted como Levítico, en el capítulo 11, y hay muchas cosas que ahí son muy diferentes, muy pero muy diferentes. Como Dios, por ejemplo, ordenó a los animales, digamos, por especie. A mí siempre me llamaba la atención en este libro levítico que apareciera, por ejemplo, el erizo. Dentro el erizo, después apareciera el cocodrilo y cosas por el estilo, el lagarto. ¿Qué tenía que ver el erizo con el lagarto o con el cocodrilo? Eso está en la Reina Valera. Mire, si usted no lo cree, se lo voy a leer. Levíticos 11, no me acuerdo bien el versículo, pero voy a buscar así. Mire, aquí está, versículo 30 de Levíticos 11, para que usted lo vea. Dice lo siguiente. Voy a leer del 29. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Que siempre a mí, leyendo solamente la Reina Valera, me llamaba la atención qué relación tiene el erizo con el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. ¿Tiene alguna relación? Para nada. ¿Por qué está ahí? Y lo mismo hace versículo arriba, 29. Y tendréis por inmundo estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. ¿Qué relación tiene la rana con el ratón y el ratón con la comadreja? Nada. ¿Sabía usted que no tiene nada que ver eso? Que ahí, por ejemplo, en el 29, lo que dice, y no tendréis por inmundo estos animales que se mueven sobre la tierra. La rata topo. No habla de comadreja, habla de una rata topo. La rata topo es una rata ciega que vive en, ¿cómo se llama? Hace, como se llama así, como túneles por debajo de la tierra. Y existe. No me acuerdo bien cómo es lo que hace, pero ese se llama rata topo o rata monje. ¿Ya? Así se le llama. Y luego dice el ratón. Y la tercera no es una rana. Mire, se lo voy a leer, a ver, déjenme ver si lo puedo buscar acá.
déjeme salir de aquí. Y para que usted vea lo que a nosotros nos han dicho y que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque así nos tradujeron la palabra de Dios para que la gente viera cosas o leyera cosas que no están ahí. Este es el 29, dije, sí, 29. Dice lo siguiente: y estos serán inmundos a vosotros, el animal que se mueve o se arrastra sobre la tierra, la rata topo, el ratón y la tortuga según su especie. Luego el 30 dice el anacap, el coaj, el lagarto, el jomet y el camaleón. El anacá dice que es una especie de lagarto grande y de gran fuerza, y que la palabra significa gemido. Si uno empieza a analizar, estaría hablando de este lagarto que existe en una cierta isla que es muy grande y que generalmente la gente, bueno, es un depredador y se puede matar a cualquiera. No me acuerdo el nombre de él, pero me da la impresión que se refiere a ese. El coaj, dice, el coaj, aquí déjeme que la palabra coaj significa potencia o poder. Dice lagarto, gran reptil de la familia Veranus. Es un reptil grande que puede medir hasta 7 metros. Y no se refiere a un cocodrilo. Es un reptil, ¿ya? Muy grande. El otro es el jomet. El jomet es un lagarto con escamas rígidas y brillantes, ¿ya? De la familia de los Eslisom, ¿ya? Habita en zonas tropicales. Este es más pequeño y también usted lo busca por la familia Eslisom y le van a salir cómo son estos tipos de lagartos. Y el camaleón, si se da cuenta, ahí está hablando solamente de lagartos. El Señor va, por ejemplo, distribuyendo cada tipo de animales según su especie. Ratones, lagartos, y después va poniendo otro grupo, ¿ya? Y eso es importante que usted lo vaya entendiendo. Y no es como lo que la Reina Valera y otras Biblias cristianas le van colocando, que van poniendo diferentes tipos de animales, y Dios no está poniéndolo así, está poniendo por orden según su especie, ¿ya? Según su especie. Eso es lo que está haciendo. Y eso es importante entenderlo. Bueno, ya. Vamos a salir de aquí. Y quiero llevarlo. A ver, déjeme. Nuevo Testamento. Quiero llevarlo aquí a recordarle una cosa. Nosotros lo que estudiamos los días, como dije, martes y viernes, es fundamentalmente lo que los hombres le han agregado y le han quitado a la palabra de Dios, un poco lo que vimos en el libro conocido por usted por Levítico, pero su nombre es Yikra, el llamado, ¿ya? Lo que tanto los judíos, en este caso los escribas, como los traductores cristianos, le quitaron o le agregaron. ¿Para qué? Para que diga lo que ellos quieren. Como por ejemplo la palabra iglesia, que eso no aparece en la palabra de Dios. También la palabra cristiano, que tampoco aparece en la palabra de Dios. Vimos el día martes también acerca de nuestro Señor Yeshua, que aparece, por ejemplo, en la traducción correctamente, que Él es el Elohé, y en la Biblia Reina Valera dice que el Señor Yeshua tiene un Dios sobre Él, y que ese Dios es el Padre. ¿Entiende? Eso es lo que el cristianismo le ha ido agregando.
y también le ha ido quitando con referencia al Señor Yeshua. Siempre cuando se habla de Yeshua, lo ponen, le van quitando la divinidad de Yeshua. ¿Ya? Siempre, siempre lo hacen. Y mire, quiero mostrarle también algo acá, antes de entrar a lo que estamos viendo diariamente. Déjeme, aquí está, en Timoteo. Timoteo, capítulo 4, y le voy a leer acá en la Reina Valera primero. Capítulo 4 de Timoteo, primera Timoteo 4, versículo... déjeme acordarme. Lo estaba haciendo. Así está por aquí, pero... aquí está, versículo 8. 4.8 de Primera Timoteo. Dice lo siguiente. Leo Reina Valera. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Le ponen la piedad. Usted en Timoteo va a ver en muchos lados la palabra piedad. Piedad, piedad. ¿Para qué? Para que la gente se confunde y no entienda el significado de la piedad. Ahí no aparece la palabra piedad. En el capítulo 4, Pablo no está hablando de la piedad. No está hablando de la piedad. Mire, le voy a leer, versículo 8, dice, capítulo 1 de Timoteo 4, 8, dice, porque en la actividad del cuerpo ganarás muy poco, y en el temor de Elohim es para beneficio a ti en todo lo que emprendas, y su pago con esto, la vida eterna y la vida eterna por venir. El temor de Elohim. Eso es lo que habla Pablo ahí. El temor de Elohim, o como usted lo puede decir, el temor de Dios. Esto es lo que habla Pablo. No habla de la piedad. La piedad él la explica en el capítulo 3, versículo 16, que tampoco la Reina Valera lo explica bien. Mire, se la voy a leer. 3.16 de la Reina Valera. Dice lo siguiente. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire lo que dice la Reina Valera. Dice, Dios fue manifestado en carne. Estamos bien, no hay ningún problema. Justificado en el Espíritu. ¿El Señor Yeshua fue justificado? ¿Tenía que ser justificado? No. Y le ponen con letras en mayúscula todavía, justificado en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver, eso se lo agregaron. O sea, aquí hay palabras que le agregaron. Dice, visto de los ángeles, ¿cierto? Predicado también es incorrecto. Esa palabra predicar es un término católico y que el cristianismo lo agregó. Y por eso dice, nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros vamos a predicar el Evangelio. Esta palabra predicar es, si usted la busca, póngala en Google, el significado de predicar. Y fundamentalmente lo que entrega es los dogmas ¿de quién? De la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es predicar, es llevar los dogmas que no son de la palabra de Dios. La palabra de Dios en ninguna parte utiliza el término predicar. En este capítulo 4 sí lo utiliza. Y para que usted vea cuál es el término, mire, yo le voy a leer la versión hebreo-castellano. Dice versículo, voy a leer el capítulo 4, versículo 1 y 2.
El Espíritu dice bastante claro que en el fin de los días se extraviarán los hombres del camino de la fe y cometerán adulterio después con espíritus engañadores y enseñanza de los demonios, por predicadores de mentira. Aquí Pablo utiliza este término predicador. Predicadores de mentiras y labios aduladores que son corazones duros, como quemados en hierro caliente. Predicadores de mentira. Y la palabra predicador es matipé, que significa pronunciador de palabras de moralidad, política, etc. En el tiempo de Pablo existían estos predicadores, que a usted le enseñan moralidad. Usted va a ver que todo el cristianismo que enseña moralidad, que usted tiene que ser moralmente bueno, una persona, usted la moral, y de ahí pasa esta cosa de la gente que empieza a vivir conforme a una cosa, ¿cómo se llama esta? Que es la apariencia. Usted va a ver a muchos cristianos que aparentemente, por ejemplo, en la iglesia son personas, se ponen como los católicos, una aureola, alas, son personas, que a usted lo saluda, lo abraza, le dice, hermanito, yo te extrañé mucho, yo te quiero mucho, hermano. Esa es apariencia. ¿Por qué? Porque el cristianismo a usted le enseña, le predica de moralidad. Pero esa misma persona usted la ve en la calle y esa persona puede cruzar al otro lado para no saludarla. ¿Por qué? Porque no le interesa. ¿Entiende? Es un poco, para que usted entienda un poco lo que me dijo una señora una vez acerca de su marido. Dijo, mi marido en la iglesia es un ángel y en la casa es el mismo demonio. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque le enseñan moralidad. Esa es la predicación, moralidad, política. Usted lo que va a encontrar en todas estas iglesias, grupos políticos, de izquierda y derecha, mayormente de derecha. Usted va a ver, por ejemplo, en las redes sociales, de repente decir, un cristiano no es comunista. Eso usted lo va a encontrar muchísimo en las redes sociales. Eso es predicación. ¿Entiende? Política. Política, un poco de la religión de ellos, moralidad, cosas por el estilo, pero que la moralidad para Dios, fundamentalmente, hermano, la moral para Dios tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con la moral que enseña el cristianismo, que fundamentalmente es apariencia. Usted va a ver muchísima apariencia. Por ejemplo, una vez un pastor me dijo, porque yo iba a acompañar a una chica a su casa, me dijo, no lo hagas, me dijo, ¿por qué? Porque la gente va a hablar. O sea que hay que dejarla. Total, si le pasa algo, no va a hablar de la gente de mí. Esa estupidez la enseñan. Perdón que es la forma de expresarme, pero eso lo enseñan. Esa es la falsa moralidad. Esas son las predicaciones que enseñan. Usted no acompaña a esa chica. ¿Por qué? Porque van a hablar que usted da lo mismo de lo que digan. ¿Entiende? Porque usted no lo está haciendo por una falsa moralidad. Está haciéndolo porque realmente quiere cuidar a la persona, que llegue bien a su casa. Y mucha gente evitaba hacer cosas, ¿por qué? Por lo que pudiera decir la gente. Oye, mira, ten cuidado, o sea, cuídate para que la gente no hable mal de ti. Esa falsa moralidad. Y por eso Pablo habla, dice, por predicadores de mentira y labios aduladores, que sus corazones son duros como quemados en hierro caliente. Y aquí utiliza la palabra predicadores, que pronuncian la palabra de moralidad, política, etc. Usted va a ver muchísimo de eso. Y estos grandes predicadores le hablan de esto, de esta falsa moralidad, de política y de religión,
de una supuesta ética, pero no ética de Dios, sino que la ética del hombre. Yo recuerdo, hace años atrás estaba en una iglesia de centros bíblicos y el pastor estaba enseñando acerca de la palabra de Dios, bla, bla, bla. Y de repente un hermano le dice: pastor, ¿sabe que en la universidad donde estoy, el profesor nos estaba hablando de ética? ¿Usted qué libro me recomienda para poder hablarle de ética a ese? El mejor libro de ética es la palabra de Dios. Y el pastor le dijo: mira, lee a fulano de tal, porque este es el mejor libro de ética. Ética humana. ¿Entiende? Eso es lo que predican. Ética humana. Y la ética humana no tiene ningún valor. Juicio humano, criterio humano. Muchas de esas cosas. Y eso yo vi mucho en las iglesias. Vi mucho esto de las apariencias, cuidarse del que dirán, el que no hagas esto, porque ¿qué van a decir de ti si haces tal cosa? Esos son los predicadores. Falsas moralidades, falsa justicia, falsa ética, falsa religión, falso de todo. Lo que sí enseñan es política. Y ahí usted ve muchos de estos grupos que son la gran mayoría de derecha. No digo que no hay de izquierda, porque ahí enseñan de ambos. El catolicismo, usted va a ver que también hizo lo mismo. Dividió, y hay curas que son de izquierda y curas que son de derecha. ¿Para qué? Para dividir a la gente. Eso enseñan, eso es predicar, para que usted lo entienda. Eso es predicar, ¿ya? Y eso predican todos estos señores. Mire, sigamos arriba. Dice, voy a leer lo que dice fundamentalmente lo que es la piedad, ¿ya? De la versión hebreo-castellano. Dice, verdad, grande es el secreto de la piedad. Elohim se hizo visible en carne, ¿ya? Y su justicia fue revelada en el Espíritu. Recuerden lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, justificado en el Espíritu. ¿Dios tenía que ser justificado? No. Pero ahí le pusieron. ¿Entienden? Ese término significa que el Señor no era justo. Y como Él no era, supuestamente, lo que estoy diciendo de la Reina Valera, como Él no era justo, tenía que ser justificado. Eso es lo que está diciendo la Reina Valera. Y eso no dice. ¿Qué es lo que dice? Su justicia fue revelada en el Espíritu. Si usted lee Juan 16, dice que el Espíritu es el que revela la justicia. Nos guía toda la verdad, nos enseña la verdad, también Él revela la justicia. ¿Entiende? El Espíritu Santo es el que revela la justicia. Los ángeles vieron su rostro, que está correcto, y los gentiles recibieron la noticia de su salvación, que dice, predicado a los gentiles. No, los gentiles recibieron la noticia de su salvación. Recuerden que la palabra predicar no tiene nada que ver con Dios. No es una palabra que venga de Dios, es una palabra que viene de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y qué enseña? Los predicadores enseñan mentira. Enseñan una falsa moralidad, una falsa ética, una falsa justicia, una falsa redención, una falsa religión y etc. Lo que sí enseñan en verdad es política. Dice, su fe llenó el mundo y subió a la altura en honra. ¿Ya? Y acá dice, creído en el mundo, ¿no? Su fe llenó el mundo. ¿Entiendes? Son cosas distintas que parecen iguales, pero son distintas. Aquí está la definición de lo que es la piedad. Y después los traductores cristianos la ponen en todos lados. Piedad, piedad. Que el ejercicio no es de poco provecho, sino que la piedad, mentira, ahí no es piedad.
Es simple y llanamente lo que hay es temor de Elohim. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros estamos analizando y lo que estamos mostrando. Cómo tanto los escribas como los traductores cristianos se metieron en la palabra de Dios, la trastocaron, o mejor dicho, como Pablo dice en 2 Corintios, mire, se lo voy a leer. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. No me acordaba si era el... Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice falsificando. ¿Qué es falsificando? Cuando yo, por ejemplo, tengo un billete o dinero, por ejemplo, aquí en Chile tenemos de 1.000, de 5.000, 10.000, 20.000, etc. Por ejemplo, tengo un billete de 10.000 verdadero y falsifico y hago uno muy parecido. Tanto que la persona, para poder distinguirlo, tiene que hacer muchas cosas para poder distinguir cuál es verdadero y cuál es el falso. Eso es lo que hizo el cristianismo, tanto el cristianismo como los escribas judíos. Falsificaron la palabra de Dios para que la persona le costara distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Ya? Para ver la diferencia en el dinero, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que a veces ponerlo a la luz para ver las diferentes cosas, tocarlo porque es diferente, también tiene unos sellos y varias cosas que a uno le enseñan para poder distinguir entre el dinero verdadero y entre el dinero falso, ¿ya? Pero igual a muchos comerciantes los engañan, o a personas, aún en los propios bancos le pasan a personas dinero que es falso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque muchos de ellos se parecen iguales. Y es difícil distinguir entre uno y otro. Con la palabra de Dios hicieron exactamente lo mismo. Han falsificado en algunos textos, ya en algunos pasajes, le falsificaron. Y dicen cosas que aparentemente pareciera la verdad, pero no lo es. Como vimos, por ejemplo, en Timoteo, usando la palabra piedad, en donde no corresponde, porque no hay, la palabra no es piedad. Como también vimos el significado de piedad, que no es, aparentemente, mire, si usted lee, la gran parte es lo mismo, pero hay dos palabras que ellos manipularon, falsificaron, ¿ya? Y que si usted no se da cuenta, pasa colado, como decimos nosotros. Y lo leo de nuevo, para que usted se dé cuenta. Esto está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aquí Pablo estoy leyendo la Reina Valera, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hasta ahí estamos bien. Dios fue manifestado en carne, correcto, eso está bien. Aquí viene lo que fue agregado, justificado en el Espíritu. Aquí lo dice la Reina Valera, justificado. Si usted tiene su Reina Valera, usted lo lee y dice ahí, justificado en el Espíritu. ¿Dios tenía que ser justificado? No. ¿Qué es lo que dice ahí realmente? Dice, su justicia fue revelada en el Espíritu. El Señor reveló la justicia, o sea, Él vino a hacer justicia. Él vino a morir por los pecados de la humanidad y a hacer justicia. Y el Espíritu Santo es quien revela la justicia de Dios. ¿Entiende? Usted lo puede ver en Juan 16, si es que no me equivoco, explica que
el Espíritu Santo revela la justicia de Dios, la justicia y el juicio de Dios. Y eso es lo que está diciendo ahí. No que el Señor tenía que ser justificado, porque si el Señor tenía que ser justificado, usted ni yo somos salvos. Porque eso está diciendo que Él era imperfecto. Él era como cualquier otro ser humano con pecado. ¿Entiende? Eso es lo que le está diciendo. Si el Señor tenía que ser justificado, Él ya no servía como sacrificio perfecto para morir por los pecados de la humanidad. ¿Entiende? Simple. Es simple. Ya no servía. Ese texto le está diciendo eso, que el Señor no servía para morir por sus pecados. ¿Va entendiendo? Simple. Y eso es la gracia. Recuerden que hay dos cosas que atacan tanto los escribas como el cristianismo: la gracia y la divinidad de Yeshua. El otro día vimos la divinidad, hoy estamos viendo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es, para que usted vaya entendiendo, pero está la ley y hay un pacto. El pacto o el nuevo pacto que hace el Señor se llama el pacto de la gracia, donde no hay que hacer mucho sacrificio como el pacto que se hizo en la ley de Moshe. Aquí solamente un sacrificio por los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor Yeshua murió una sola vez por los pecados de la humanidad. Y eso lo explica Pablo en la carta o en el libro de los Hebreos. ¿Ya? Ahí explica con toda claridad que Él vino a morir una sola vez por los pecados. El justo también, por ejemplo, en Corintios dice, el justo por los injustos. Si el Señor Yeshua tenía que ser justificado, como dice la Reina Valera, entonces todos nosotros estamos condenados. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le está diciendo, ¿ya? Y no es eso. Lo que dice realmente ahí, su justicia fue revelada en el Espíritu. ¿Por qué? Porque por la justicia de Dios tenemos paz. O sea, por justificados para con Dios tenemos... voy a leerle mejor. Mire, quiero leerle de la misma Reina Valera, Romanos 1, capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. La justificación o la justicia que Él la trajo, Jesús. Y a través de la justicia tenemos, aquí dice paz para con Dios, pero Dios nos da paz. Ya, mire, se lo voy a leer acá mejor. Romanos, y de ahí me voy a ir al capítulo 16. ¿Por qué hago esto? Para mostrarle un poco lo que nosotros hacemos tanto los martes y los viernes, que es mostrar lo que los hombres le han agregado y quitado a la palabra de Dios. No es todo el texto, no es toda la palabra de Dios, sino que son algunos versículos y a veces algunas partes de ese versículo, nada más. Eso es lo que le estamos mostrando. Capítulo 5 dice, por lo tanto, como nuestra justicia es por la fe, y paz puso a nosotros Elohim sobre la mano de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Ya? Nuestra justicia es por la fe. ¿La fe de quién? ¿Suya? No. La fe es de Yeshua el Mesías. Él nos vino a dar justicia. ¿Entiende? Y esa justicia es la que Él la revela, el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo fundamentalmente Timoteo. ¿Ya? Y su justicia fue revelada en el Espíritu. Los ángeles vieron su rostro y los gentiles recibieron la noticia de su salvación. Su fe llenó el mundo y subió a la altura en honra. ¿Ya? Dice, los gentiles recibieron la noticia de su salvación. Y aquí la Reina Valera le pone
predicado a los gentiles. Pero déjeme. Esto está 1 Timoteo 3:16. Dice lo siguiente. Reina Valera. Dice, predicado a los gentiles. Y recuerden que la palabra predicar es un término católico, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Los creyentes no predicaban. Y Pablo utiliza esta palabra, predicadores, la utiliza en el versículo siguiente, en el capítulo 4, diciendo, capítulo 4, versículo 2, que en la Reina Valera la cambiaron, le pusieron hipocresía, ¿ya? Y la palabra correcta ahí, predicadores de mentira. ¿Por qué no quisieron poner la palabra correcta? Porque ellos son predicadores. Usted va a escuchar a muchos pastores, a todos estos líderes cristianos decir, nosotros predicamos la verdad, predicamos. Este domingo hicimos la predicación de tal cosa, vamos a predicar el evangelio. Y Pablo utiliza esa misma palabra para decir, por predicadores de mentira. ¿Entiendes? La palabra predicación es mentira. ¿Qué significa esta palabra? En hebreo es matipé, que significa pronunciadores de palabras de moralidad, política, etc. En el tiempo de Pablo, estos predicadores anunciaban una falsa moralidad. ¿Ya? Lo que nosotros le hablamos cuando la persona busca esta cosa de la apariencia. Eso es hipocresía, apariencia. ¿Entiendes? La palabra hipocresía viene fundamentalmente de actor. El actor lo que hace es representar un papel. Es como usted lo que ve a muchos en la televisión, personas que salen como por ejemplo estos, ¿cómo lo llaman? Se me olvida, estos personajes que salen en la televisión en los programas, en cualquier tipo de programa, que no son anunciadores ni animadores. Bueno, le vamos a poner la palabra animador, pero tienen otro nombre, ¿ya? Ellos son hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos son actores. Ellos viven un papel, un guión establecido por la propia televisión, que ellos tienen, se juntan antes y ellos hacen un guión donde ellos representan un papel, representan llámese a un personaje. Y la gente piensa que, dice, no, si esta persona es una persona muy buena, porque yo la veo en televisión, una persona carismática, buena, siempre habla la verdad. Ese es un papel, él vive un papel, representa un papel. Uno a veces ve, por ejemplo, en Megavisión, a Neme como representando el papel del defensor de los derechos de la gente, a la Karen Domenbaile como la mujer tímida, que a veces dice algo y como que no está clara en lo que dice y después calla. Eso es una representación de papeles. ¿Ya? ¿Entienden? Ellos están representando un papel. Eso es la palabra hipocresía. Ellos representan. ¿Ya? Es lo mismo que hace el cristianismo. El cristianismo le enseña a su gente a representar cosas, una falsa moralidad. Aparentemente parecen que son personas buenas, pero no lo son. Eso se llama apariencia. Y después cuando la gente empieza a conocer, por ejemplo, a estos animadores de la televisión, yo una vez estaba conversando con una persona y me dijo, ¿sabe? Yo trabajo haciendo aseo en las casas, me dijo. Y una vez conocí a este animador de televisión y no es lo que parece, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Porque trabajé en su casa, me dijo, y la persona más mala que hay, me dijo. Trata a la gente, pero de una forma arrogante, y una persona, pero petulante, de todo, me dijo. Es una persona muy mala. Y en la televisión parece una persona, pero espectacular, súper buena. Yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que él representa un papel en la televisión. Es un personaje. Ese es su personaje. Y él lo representa. Él gana dinero por actuar
y hacer su personaje. Ese es su personaje nada más. Lo que tú viste es la persona, quien realmente es. Hoy me dijo, ¿sabes que me decepcionó tanto? Porque lo vi realmente y se me cayó todo lo que yo pensaba de él. Yo le dije, porque viste a la persona, no al personaje. Esa es la diferencia. Y eso es lo que enseña, eso es las predicaciones. Le enseñan a la gente a hacer una falsa moralidad, ¿entiende? Y es por eso que usted ve el cristianismo que aparenta. Como hace un rato yo le decía, lo que una vez una señora me dijo, mi marido en la iglesia es un santo y en la casa es el mismo demonio. ¿Por qué? Porque el marido de la casa es el real y el de la iglesia es el falso. Yo lo vi. Yo vi hermanos en la iglesia abrazarme, decirme, oh hermanito, te extrañamos tanto, te queremos. Oraba tanto por ti para que volvieras a la iglesia. Y esa misma persona una vez, yo caminando, la vi que venía en dirección contraria y ella cruzó a la otra vereda para no toparse conmigo. ¿Entiendes? Esa es la falsa moralidad. Gente que aparentemente parece ser buena, pero no lo son. No lo son. Una vez conversaba con una hermana que falleció y ella me decía, yo no entiendo a la gente que está en la iglesia. Yo le dije, ¿por qué? A mí me encantaría, dijo, que mis nietos celebraran los cumpleaños con la gente de la iglesia, porque somos familia, dijo. Pero no se puede. Uno a veces invita, no puedo, no. Y no, dijo, yo siempre he tenido que invitar a otras personas que no tienen ninguna relación conmigo o son familiares, digamos, biológicos. A ellos he tenido que invitar. Pero chicos que, por ejemplo, mi nieta comparte con ellos, no, que son de la iglesia. ¿Por qué? Porque me ven distinto y se apartan. Y esa es la falsa moralidad. Yo recuerdo a pastores y también pastores recomendándolo a uno. En una ocasión, yo hace un rato lo conté, dice la Anita, ninguna persona que se autodefine buena, creo que no lo son. Y no lo son, Anita. El que te hace ser bueno es el Espíritu Santo. Dios te hace ser bueno. Y eso es lo que Él hace. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú naces espiritualmente, todo es nuevo. Y Dios es bueno. Y Él te hace ser bueno. ¿Ya? No es que uno lo sea por nacimiento físico, no lo es. Pero uno es bueno no porque uno sea así, sino porque Dios nos hace ser bueno. ¿Ya? Y también nos cuesta a veces, muchas veces con referencias. Pero Dios nos hace ser bueno, que es muy distinto. Y ahí tú vas entendiendo qué es lo que es hacer las cosas y hacerlo bien y ser bueno realmente. Pero en las iglesias o el cristianismo te enseñan esta famosa falsa moralidad, que la gente se dice ser buena y no lo son. Yo vi a personas, por ejemplo, ancianos, que así se le llama en iglesias, centros bíblicos, a las personas que se encargan de todo lo administrativo, está el pastor y después vienen ellos. Y una vez uno de esos ancianos trató a un joven de la propia iglesia diciéndole que era una rata de cola larga. ¿Por qué? Porque ese joven se había fijado sus ojos en su hija. ¿Entienden? Y en las iglesias a usted le enseñan a ser clasista y también a ser no solamente clasista, sino también un poco de lo que se ha hablado muchísimo hoy en día en esta cosa del mundial. Hacer, ¿cómo se llama esta cosa cuando con referencia a los negros? Se me olvida, clasista, se me olvida esta otra cuestión, se me olvida el nombre, ¿ya? Pero ¿qué es con referencia a los negros? Y en las iglesias se enseña mucho eso. ¿Por qué? Porque el cristianismo es eso, es clasista, es también discriminador, es también, esta cosa se me olvida el nombre, pero cuando usted, por ejemplo, le dicen a un negro, le dicen mono, ¿ya?
no es, pero tiene un nombre eso, no me acuerdo el nombre, ya, en este momento. Y eso lo enseñan el cristianismo. Y yo recuerdo que racismo, gracias Anita, el racismo está dentro de la predicación. Me van a decir, no, mentira, porque ninguna. Pero vean, sus líderes son racistas. Y lo son. Y enseñan el racismo, pero no se lo enseñan, no le dicen, vamos a estudiar el racismo, vamos a enseñar, no. Se lo enseñan, pero encubierto. ¿Entienden? Esa es la predicación. La predicación enseña todo encubierto, tapadísimo, o sea, tapado, ¿ya? Y yo recuerdo que este anciano le dijo a este joven, ratón de cola larga. ¿Por qué? Porque este joven era de tez morena, ¿ya? No tenía el dinero que tenía el anciano. Y este joven puso los ojos en su hija. Dijo, ¿y este es un ratón de cola larga? ¿Qué viene a poner los ojos en mi hija? ¿Se da cuenta? La falsa moralidad. Clasismo. Diciendo, este gallo pobre, este no está a la altura mío. Racismo. Este es un negro. Le llamó ratón de cola larga. Yo no me acuerdo, personas fueron a hablar, por ejemplo, con la esposa del pastor en ese tiempo de los dichos de esta persona, de este anciano. Y la esposa del pastor no les creyó. Porque ella sabía que era así, pero no les creyó. ¿Se da cuenta? Habiendo testigos, dice la palabra de Dios que habiendo 2 o 3 testigos, conste toda palabra, ¿cierto? Eso lo dice la ley. Y fueron más de 2 personas a decirle a la esposa del pastor lo que dijo este anciano. Y no creyó. O sea, ellos creen lo mismo. Eso le están diciendo que ellos piensan igual de esta persona. Y después esa familia se fue de esa iglesia, ¿ya? Por eso, esa falsa moralidad. Para que ustedes vayan entendiendo, por eso Pablo habla de estos predicadores. Bueno, ya me pasé harta. Vamos a donde tenemos que ir ahora, que es... me pasé aquí esta cosa... no, estaba bien, era acá. Romanos capítulo 16, versículo 1, que es donde estamos analizando la actualidad. La palabra que aparece aquí en Romanos, Reina Valera, capítulo 16, versículo 1. ¿Por qué hago esas introducciones? Para que usted vaya viendo fundamentalmente palabras que fueron agregando o le fueron quitando a la palabra de Dios. Y eso lo ha hecho los escribas judíos y también lo han hecho los traductores cristianos. No es que hayan manipulado toda la palabra de Dios, solamente en algunos pasajes y en algunas palabras, que a veces pasan, como usted lee, pasan colados. ¿Ya? Por ejemplo, en el libro Levítico, que usted lo conoce, el otro día yo estaba viendo algo que me chocó al principio, porque y después el Espíritu Santo me mostró. En la Reina Valera, como en todas las Biblias cristianas, en Levítico hay una palabra que dice, el que se acercare a mí, en él me santificaré, dice, en él me santificaré. Yo cuando vi eso, déjeme si lo encuentro aquí, pero y aquí está. Reina Valera
capítulo 10, versículo 3, Reina Valera. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dice, en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Entiende usted eso? Lo que está diciendo ahí. Si Dios se santifica en el que se acerca, entonces el que se acerca es el que lo está santificando. Y Dios, por lo tanto, no es santo. Lo que le está diciendo, esa simple palabra ahí, es que Dios no es santo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque dice que en la persona que se acerca, Él se va a santificar. ¿Qué le está diciendo? Que la persona va a santificar a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Mire, le voy a leer realmente lo que dice, versículo 3. Dice, capítulo 10, versículo 3. Y dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, porque los que se acercan a mí serán santificados. ¿Entiende? ¿Cambia o no? Claro que cambia. Toda persona que se acerca a Dios va a ser santificado. Cuando yo lo vi, yo dije, ¿pero qué está diciendo esta cosa aquí? Y aquí dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. Esta simple palabra, me santificaré, está diciendo que Dios no es santo. ¿Entiendes? Y voy a ver si otras versiones dicen lo mismo. Miren, Biblia textual. Mire, leo Biblia textual. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado. ¿Entiende? Seré santificado. Por eso es importante que cuando usted lea con el entendimiento. Es lo que se llama comprensión de lectura. Usted tenga esa comprensión de lectura. ¿Qué le está diciendo? Mire, esta es todavía peor de lo que dice la otra, aun cuando están diciendo lo mismo. Dice, entre los que se acercan a mí seré santificado. O sea, Dios está siendo santificado. Eso significa que Dios no es santo. En la Biblia Septuaginta dice, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que se me llegaran, me santificaré. Está diciendo lo mismo que la Reina Valera. Veamos lo que dice la Biblia de Jerusalén. Moisés dijo entonces a Aarón, esto es lo que Adonai ha declarado diciendo, entre los cercanos a mí me mostraré, entre los cercanos a mí mostraré mi santidad. Cambia. Mire, esta Biblia es muy distinta a lo que dice el otro, ¿ya? En este sentido. Dice, entre los cercanos a mí mostraré mi santidad. ¿Entienden? No es lo mismo que dice la Biblia textual, la Biblia Reina Valera, ni tampoco la Biblia Septuaginta. Y yo estoy seguro que también estas otras Biblias que tengo ahí, la Carcalunga y otras más. No es lo mismo. En las otras versiones le están diciendo que Dios se va a santificar en la persona que viene. O sea, le están diciendo que Dios no es santo y Dios es santo. ¿Entiendes? Eso son pequeñas cosas, pero eso cuando usted lo lee y usted pasa, su intelecto no queda
sin nada, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque su intelecto, independiente de, aun cuando usted en un principio a la lectura no le puso atención, no le interesó, estaba leyendo por leer, o porque tiene que leer toda la Biblia en un año, bla, 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 lo que sea. Todas estas triquiñuelas, todas estas cosas que están mal, usted las va aceptando. Y después usted las pronuncia y se da cuenta. Porque también el cristianismo le empieza a tomar estos versículos en cuestión y hacer que usted se lo aprenda de memoria o decirle varias veces para que usted los vaya repitiendo. ¿Entiende? Para que la gente piense que ahí está diciendo una verdad real. ¿Y qué le está diciéndole? Que Dios no es santo. Eso es lo que le están diciendo. Y ahí no dice eso. Dice, porque los que se acercan a mí serán santificados. Y eso es verdad. Toda persona que se acerca al Señor se santifica, o sea, es santificado. Recuerden, el propio Moshe cuando subió a la montaña y estuvo 40 días y 40 noches, cuando bajó, ¿qué es lo que pasaba en su rostro? Su rostro expandía, era luz. Y la gente no podía mirar a Moshe tanto que se agachaban, no podían, porque él lo que traspasaba era luz hacia las personas. Y lo que tuvo que hacer Moshe para hablar con la gente es ponerse un velo. ¿Por qué? Porque la santidad de Moshe llegó a resplandecer tanto que era luz, era tanta luz que la gente no podía mirarlo, por pasar tiempo ¿con quién? Con Dios, porque Dios es santo. ¿Entiende? Todo el que se acerca a Dios se santifica, así de simple. Eso es lo que dice, pero ahí le pusieron otra cosa. Bueno, volvamos a Romanos, capítulo 16, versículo 1, porque si no, ya hemos pasado algo. Versículo 1, vamos a leer la Reina Valera. Como les dije, eso es lo que nosotros analizamos fundamentalmente y vamos viendo lo que los hombres le han agregado y le han quitado a la palabra de Dios. ¿Ya? El cristianismo y los escribas judíos. Ahí de repente hay cosas que están en hebreo y están en hebreo, ¿entiendes? Y están mal. ¿Por qué? Porque los escribas lo pusieron así. Pero hay otras que en hebreo están y se da cuenta no también que el cristianismo las cambió. ¿Ya? Eso para que usted vaya bien. Versículo 1, Reina Valera, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice, os recomiendo. Y aquí no está diciendo eso. Dice, y aquí suplico a favor de nuestra hermana. ¿Por qué Pablo suplica a favor de la hermana en cuestión? Porque esta hermana es muy posible que anteriormente haya tenido un problema con los hermanos en Roma. Muy posiblemente, no lo sabemos. O a lo mejor esta hermana tenía una historia, tenía un pasado, que a lo mejor a la comunidad en Roma no le gustaba su pasado o tuvo un problema con los hermanos en cuestión. ¿Ya? No lo sabemos. Lo que sí, hubo algo antes, en el pasado hubo algo pasó con esta hermana anteriormente. Pablo no lo relata porque no le interesa, porque tampoco es algo importante para nosotros, y para Pablo eso está perdonado, y si está perdonado está olvidado. ¿Entiendes? Así de simple. Es un poco para que también nosotros entendamos, todos nosotros tenemos un pasado, todos. Y ninguno de nosotros puede decir que nosotros somos uno mejor que otro, porque no lo somos. Ninguno de nosotros es mejor que otra persona. Si fuera así, seríamos llamados justos, y no lo somos. ¿Ya? Somos justos por lo que hizo el Señor Yeshua por nosotros. Por eso somos justos, pero nada más que eso. No es por nuestra justicia.
porque no la teníamos, ¿ya? Y eso es importante entenderlo. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Algunos muchos, otros pocos. Y por eso también, recuerden, creo que es Juan 8, cuando hay una mujer que le lava los pies al Señor Yeshua y le lava con perfume y después le seca con sus cabellos los pies y llora también sobre sus pies. Esa mujer, el Señor le dice al fariseo, yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, y ella con sus lágrimas me lavó sus pies. No me secaste, y ella con sus cabellos me secó. Y después le lleva a una parábola mostrándole quién ama más. Y le dice, por ejemplo, había dos deudores. Un hombre que debía 10.000, por ejemplo, shekel, y otro que debía 5.000 shekel. El que debía 10.000 lo llama, el amo le dice, esto me debe. Y él le dice, Señor, perdóname la deuda, yo voy a hacer esto. Y el amo tomó la deuda y la tiró al suelo. En ese tiempo, no sé en la actualidad, pero en ese tiempo, cuando un amo tiraba la deuda al suelo, quedaba perdonada. Es por eso que la tradición también después tomó eso. Y cuando usted dice, wow, se me cayó el pan, y le dice, no lo recoja. ¿Ya? La gente dice, no recoja, está en el suelo. ¿Por qué? Porque es un poco, la tradición tomó esto para lo que se votó no se vuelva a recoger. ¿Entiendes? Es por eso que cuando se le perdonaba una deuda, se botaba al suelo. Y no se volvía a recoger. A este le perdonaron 10, después aparece el de 5, y te amo también se los perdona. Pero ¿cuál de ellos amó más? Dice el Señor. Y el fariseo le dice, al que se le perdonó más. Y le dice, sabiamente ha respondido. Le dice esta mujer, y ahí empieza a mencionarle todo lo que hizo ella. Porque a ella se le perdonó más, ella amó más. ¿Ya? Y eso es importante entenderlo. A veces la gente dice, no, mira, esta fulana es así o este fulano. Da lo mismo. Pero ¿cuánto ama esa persona a Dios? ¿Por qué ama más a Dios? Porque más se le perdonó. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? Todo radica en cuanto a usted se le perdonó. Si a usted se le perdonó mucho, usted va a amar mucho a Dios. Si a usted se le perdonó poco, usted va a amar poco a Dios. ¿Entiende? Eso el Señor habla al respecto. Y esta mujer amaba mucho a Dios. Lo amaba mucho. Porque es muy posible que ella tenía un pasado distinto, un pasado que para mucha gente a lo mejor no era bueno. No lo sé. Y tampoco me interesa. ¿Ya? Lo importante es lo que estaba haciendo en la actualidad. Y por eso Pablo dice, y aquí suplico a favor de nuestra hermana, la que viene delante de vosotros. Ella es Fobe, que sirve a la congregación que está en Cancra. Sirve, ¿ya? A la congregación que está en Cancra. Aquí tenemos términos que vimos el martes pasado. La palabra diaconisa. Para que usted entienda el término diaconisa, es un término que pareciera igual al término que nosotros estamos analizando, que es servidor. ¿Ya? Porque diaconisa o diácono significa servir. Pero no son lo mismo. ¿Y con qué un poco se lo comparé? Con el agua de mar y el agua de un río o el agua potable. ¿Ya? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Ambas son agua. El agua de mar y el agua de río son agua. Pero tome agua de mar y inmediatamente va a entender la diferencia. Es salada y tiene otras, digamos, tiene otros minerales, otras cosas que son distintas al agua de río. ¿Ya? Ya del sabor ya es distinta.
Son distintas. Usted no toma agua de mar, aun cuando hoy en día hay muchos que en las redes sociales se tome agua de mar, y a lo mejor es beneficiosa, ¿ya? Pero también le dice, no puede tomar inmediatamente harta agua de mar, tiene que ir tomándola gradualmente. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está acostumbrado a tomar agua de mar. Y si usted toma harta agua de mar, va a tener una diarrea muy compleja y posiblemente que caiga a un hospital, ¿ya? ¿Por qué? Porque su cuerpo no está acostumbrado a tomar agua de mar. Para eso usted tiene que acostumbrarlo y tiene que ir tomando en medidas pequeñas hasta que su cuerpo se vaya acostumbrando. ¿Entiende? Son distintas. Mientras que usted puede ir a un río y tomar harta agua del río y su cuerpo no le pasa nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo está acostumbrado al agua dulce, no al agua de mar. Son distintas. Son las dos en agua, pero son distintas. Y eso es lo que aquí también tenemos que ver la diferencia. Diácono o diaconisa no es lo mismo que sirviente o sirvienta, ¿ya? No son lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no son lo mismo. El diácono sirve a una institución o a un lugar específico, mientras que el sirviente sirve a las personas, no a una institución o a un lugar específico. De la palabra diácono nace también lo que nosotros conocemos como el servicio público, que usted ve, por ejemplo, personas que trabajan en instituciones, ya sea en las municipalidades, en ministerios o, por ejemplo, también en otros lugares de atención a público, ¿ya? Donde, por ejemplo, usted si quiere, aquí en Chile, ver la pensión, va a un lugar y ahí lo atiende una señorita y le va explicando. Eso es servicio público, ¿entiende? Eso tiene que ver con la palabra diácono o diaconisa, ¿ya? Servicio público. Pero esa persona, una vez que termina su labor, pasa a ser una persona común igual que usted. Y usted en la calle le dice, oiga, ¿sabe, me puede ayudar? Le dice, señora, usted vaya en horario de oficina de tal hora a tal hora, nosotros atendemos y ahí yo le puedo ayudar. En la calle yo no le puedo ayudar. Eso es para que usted entienda lo que significa la palabra diácono o diaconisa. Diácono y diaconisa es una persona que realiza un servicio público, ¿ya? Por eso los griegos le pusieron esta palabra, diáconos, ¿ya? Que es un servicio público. Pero el servicio público se desarrolla en un lugar específico y a una institución, ¿ya? No se lo desarrolla a las personas, no es un servicio a personas. Mientras que el servidor le sirve a las personas, en todo momento, lugar, donde sea. Él no tiene un horario específico, ¿entiende? Él no atiende de 8 a 5 o a 6 de la tarde. No, él atiende todo el día. ¿Ya? Es como dicen 24/7, ¿ya? Porque Yeshua no servía en el templo. Yeshua servía en la calle, en las casas, en cualquier lugar, ¿entiendes? Él servía. ¿Por qué? Porque el servicio era a la gente, no a una institución, no a un lugar en específico, como lo hacen los diáconos. Un diácono va a trabajar en una iglesia, va a ordenar las bancas, va a hacer aseo, si hay algún problema eléctrico lo va a arreglar, si hay un problema en las cañerías las va a arreglar, si hay que barrer la calle, va a barrer la calle, va a barrer el estacionamiento, va a encargarse de todo lo que tenga que ver con ese lugar en específico. Eso es lo que hace el diácono. Eso es lo que se llama servicio público. Y eso es un diácono. Pero eso no tiene nada que ver con el servidor de la palabra de Dios. El servidor no era un diácono. Él servía a la gente, no a una institución, no a un lugar en específico.
¿Ya? Eso es la diferencia para que usted lo vaya entendiendo. Eso lo vimos el día martes, fundamentalmente. Y esta mujer, ella era una sirviente, llamémoslo así, una servidora, para que no sea como un título como esclava, sino que era una servidora, ¿ya? Y Pablo dice, ella sirve a la congregación en Cáncra, ¿ya? Y vamos a ver un poco este término también en el Antiguo Testamento. Vamos primeramente a Shemot, o como usted lo conoce como Éxodo, capítulo 24. Déjeme buscarlo aquí. Capítulo 24 de Shemot y el versículo 13. ¿Ya? Versículo 24, capítulo 24, versículo 13. Dice, y se levantó Moshe y Yehoshua, su servidor, y subió Moshe a la montaña de El Elohim. ¿Qué es lo que era Yehoshua o Josué, como usted lo conoce? Su servidor. Este término en hebreo es Sharet o Mecharet, ¿ya? Mecharet o Charet, ese es el término que se utiliza ahí, para que usted lo entienda. Y significaba servidor. Él estaba para todo el servicio, él servía ¿a quién? A Moshe. Él no servía a una institución, no servía a un lugar. Donde fuera Moshe, estaba su servidor. Recuerdan que también Yehoshua o Josué luchó contra Amalek. El servidor fue a servir, fue a luchar contra Amalek. Y él estaba donde estaba Moshe, sirviendo. Todas las necesidades de Moshe o de Moisés, él las suplía, porque él era su servidor. Cierra la puerta. Yo no quiero que entre ningún gato. Ya, él era su servidor. Eso quiero que lo entienda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Josué o Yehoshua era su servidor. Y el término ahí es Sharet o Mecharet. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? No sé. ¿Podemos hacer lentejas? ¿O qué quería hacer? No sé, cualquier otra hueá. ¿Una cazuela? ¿Ya? ¿Qué hay que comprar? Pollo o carne para la cazuela. Pollo. Yo compro ahí al frente lo demás, pues. Papa Uva choclo. o choclo. Papa, ahí. Sí, pues. Hay que comprar otras cosas nomás. Zapallo, cosas por el estilo. Choclo. ¿Qué es eso? Está lloviendo más fuerte que la suya y a ir al líder. Noche los gatos chicos, papá. Ahorita estaban durmiendo en la pieza de la abuela. Está con la abuela, si este bonito está de noche con ella. Se estaban negando ahí, está lleno de agua el patio ahí. ¿Dónde hay este? Es que llovió harta noche. Sí. ¿Se llovió la abuela? ¿Ah? ¿Se llovió la abuela? No, sí. Yo vi. Se fue a trabajar. Habían caído unas gotitas en la pared. Pero no se llovió. Era la gotita nomás. Una gotita, dos gotas eran nomás. En la pared y por ahí en el mueble. Está bien. La pared. Y ahí en mi patio hay un lago. Te tiráis ahí, vos te nadáis en el lago ahí, tenía una piscina. Una piscina gratis. Y hay una tabla ahí y es un barco. Dile a tu papá que haga hoyos para que la cosa empiece a absorber el agua. Estaba durmiendo, tu papá, está curado. Está durmiendo con mi mamá. Mi hermana está en la pieza jugando, viendo YouTube, no sé. Yo en cambio, no sé. No hay ningún paraguas, no, weón. Está lloviendo fuerte y fui a apagarme y llegué más mojado que la chucha. La saca está. Lo único que me puede salvar es mi gorro. A mí. Cuando voy a la tienda del Quique. Ya. No. Un gato chico. Está el gato. Ahí está el gato, saca el gato chico ese.
Ya la pata pieza, parece 40. Dale a la abuela para que le cuide la pieza a la abuela. Es un gato carey. Bueno. Los gatos carey son de doble personalidad. Eso pasa con los videos en vivo. Bueno, ya, pero olvídese. Estamos en esto. Fundamentalmente, la palabra servidor es mesharet o sharet. ¿Ya? Eso es la palabra servidor. Mira, se la voy a buscar para mostrársela. Esto está en Éxodo 24:13. 24:13. Acá aparece como Mesharot, ¿ya? Pero es simplemente para poner que es su servidor, ¿ya? Cuando pone este es una M del hebreo. Esto es una, como nosotros podríamos hacer la chache chichochu, ¿ya? Mesharto, ¿ya? Aquí sale como Mesharto. Esta O final para el hebreo es como el su, ¿ya? Cuando está siempre esa O es su, ¿ya? Su arma, su espada, su pan, su servidor, etc. Y aquí dice que Yehoshua o Josué, su servidor, ¿ya? Mesharto. Esa es la palabra servidor en hebreo, para que usted lo vaya viendo, ¿ya? Y eso es lo que dice ahí, que él era su servidor. Miren, vamos también a otro pasaje en el Antiguo Testamento, Número 11:28. 11:28. Dice lo siguiente, Reina Valera, porque ahí yo no tengo todavía traducido. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, servidor, o aquí dice ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Ya, aquí vamos a ver. Aquí aparece, miren, vamos a ver nuevamente la palabra, para que vea que está aquí. Dice, respondió Yehoshua, hijo de Nun, Mesharet, ¿ya? Servidor de Moshe, servidor, Mesharet. Siempre la raíz va a ser esta, Meshar, ¿okay? Mesharet, servidor. Eso es lo que le dice ahí. Él era el servidor ¿de quién? De Moisés. Vamos a otro pasaje. Josué, que es un poco el que yo utilizo en YouTube, este versículo, en Josué 1:1, que lo utilizo fundamentalmente de esta versión, que es aquí la tengo, o la tenía, de la Tanaj Alepo. El Alepo, para que usted lo entienda, el Alepo como le llaman versión Esturgancita o Alepo, la Biblia hebraica o Esturgancita es del Códice de Leningrado. Los códices, para que usted vaya entendiendo, son Biblias que se fueron escritas, ¿ya? La de Leningrado es la que estuvo en Rusia, pero esa no estaba completa, ¿entienden? Estaba fragmentada, pero casi completa, llamémoslo así, ¿ya? Y la que está completa es la Alepo,
Alepo es un códice que está completo, es el más completo, el mejor, el que casi todos los que estudian la palabra de Dios va a ese, al códice llamado Alepo, ¿ya? Y este códice fundamentalmente dice lo siguiente con el versículo 1. Yo lo tengo como le digo, en YouTube, que hay ponen como una redondita donde usted pone una foto o pone cualquier cosa. Yo tengo ahí escrito este versículo, capítulo 1, versículo 1, ¿ya? Del Alepo. Como escribían los judíos antes, escribían casi todos juntos. No como hoy en día que, por ejemplo, usted puede verla y están separadas. Palabras van separadas. En ese tiempo no, se escribía todos, casi todos juntos. Y por eso uno tenía que un poco ir, como se llama, ir desmembrando, si se puede decirlo así, o ir separando cada pieza. ¿Ya? Y aquí dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ¿ya? Siervo, y aquí pone la palabra siervo, pero la palabra, mire, se la voy a mostrar mejor, porque es muy distinto siervo a servidor, ¿ya? Son dos cosas distintas. Dice, este es después, ajaré o ajareí, ¿ya? Después de, este es muerte. Fue después de la muerte de Moshe. Y aquí está la palabra. Esta palabra es Evet. Evet es esclavo. Este término no es siervo, es esclavo. ¿Ya? En el tiempo antiguo, hermano, la palabra siervo sí aparece, pero ellos se llamaban, lo mismo Pablo dice, esclavo de Yeshua, el Mesías. Yo se los traduje como siervo, porque, bueno, por traducirlo así, pero la palabra correcta es esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo, él no decidía. El esclavo no tomaba, decisiones propias. Todo lo que hacía era lo que el amo le decía. ¿Entiendes? Por eso Moshe pone esta palabra. Y también Josué la escribe y le pone, él dice, él era esclavo de Jehová. Porque él hizo todo lo que Jehová le mandó que hiciera, conforme a como Jehová le dijo que hiciera. Y ahí aparece Jehová. Y los hebreos le ponían Yevá. Eso ponían, Yevá. No le ponían todas las vocales para que la persona no conociera el nombre correctamente, ¿ya? Y después dijo Yevá a Yehoshua, hijo de Nun, y aquí aparece la palabra siervo, ¿ya? Mecharet. Él era un servidor, ¿entiende? Él no era esclavo. Él era servidor de ¿quién? De Moisés, diciendo. Él era servidor. Mecharet, servidor. Él no era esclavo, era un servidor. En la Reina Valera, los términos son casi los mismos, iguales, ¿ya? Porque aquí le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y aquí le pone servidor, que es correcto, de Moisés. Pero si yo pongo siervo y servidor, tengo una misma raíz. Sí, esto es de siervo y servidor, ¿ya? Pero Moisés era un esclavo. Y Pablo también dice que él es esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Hay mucha diferencia. ¿Y por qué tanto Moisés como Pablo, como Pedro,
como todos los que fueron llamados por Yeshua se nombran como esclavo y no siervo. Como le digo, el esclavo no tiene, llamémoslo así, opinión, o sí la tiene, pero no hace su voluntad. Y Moisés hizo todo lo que Jehová le mandó que hiciera, conforme a como Jehová le dijo que lo hiciera. Si usted ve por ejemplo, Éxodo, Levítico, usted va viendo cómo Dios le va diciendo a Moisés, mira, yo quiero que hagas el tabernáculo de tanta cosa, esta tela, estos materiales, y lo tienes que hacer de tal forma, y se lo va explicando cómo tiene que hacerlo. Y después Moisés, ya Dios le escoge 2 personas sabias llenas del Espíritu Santo, o mejor dicho, que el Espíritu Santo los llenó de sabiduría, inteligencia y conocimiento, y a esas personas Moisés les explica, este es lo que tienen que hacer, el tabernáculo de tal medida, de tal tela, de tal materiales, conforme a como Jehová me mandó, o dice ahí como Jehová mandó a Moshe. Eso se repite muchísimo en Éxodo, como también en Levítico, como Jehová mandó a Moshe, ¿ya? Por eso el término que ellos utilizan es esclavo. ¿Por qué? Porque hicieron todo lo que Dios le mandó que hicieran. Y como Dios les mandó que lo hicieran. Ellos no le agregaron, no le quitaron a nada. O sea, todo lo que Dios le dijo que hicieran, lo hicieron. ¿Entiendes? Por eso ellos utilizan ese término, esclavo. Y Yehoshua era su servidor. ¿Ya? Su servidor. Él le servía. ¿Para qué? Para todas las labores que necesitaban. Y eso es lo que dice, yo lo tengo para que la gente entienda. ¿Qué es lo que era Moshe? Esclavo de Jehová. ¿Qué es lo que era Yehoshua? El servidor de Moshe. Y después cuando Yehoshua pasa a tomar la responsabilidad de guiar, ¿cómo cree que se va a llamar después Yehoshua? ¿Servidor? Bueno, véalo, ¿ya? Esos son los términos que vemos en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos que ir a Marcos. Timoteo, Marcos, vamos a ir primero al capítulo, vamos también aquí a la Reina Valera, que la vamos a usar también para que vea el término. Marcos, capítulo 9, que esto no cambia en el hebreo. Marcos 9 y el versículo 35. 9:35. Voy a leerle la Reina Valera primero. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todo. ¿Ya? Y el servidor de todo. Mire, vamos a ver, para que usted vea que el término sigue igual. Dice, Mesharet Kulan. Kulan es todo, a veces Kol, ¿ya? Pero aquí este Kulan representa mucho más que el Kol. Kulan es como de todos los que iban a estar ahí, ¿entienden? Bueno, como son casi sinónimos, pero Mesharet, nuevamente Mesharet, servidor, servidor a todos, o de todos, ¿ya? ¿Entienden? Tenemos el término también en el Nuevo Testamento. Mire, vamos a seguir. Vamos a el otro, Marcos 10. Subimos un poco, Marcos 10, versículos 43 al 45. Marcos 10, versículos 43 al 45. Voy a leer Reina Valera para que usted lo vaya bien. Dice lo siguiente. Versículo 43 del Marcos 10. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya vamos a ver aquí el término. También, ya, deje buscarlo primero para que no estemos después buscándolo. Dice el versículo 43. Ya, tenemos acá. Primero versículo 43, vamos a ver. Dice acá, Lim Charet. Lo que pasa aquí, esta como tiene esta puntito hacia abajo, pasa a ser como no una vocal, o sea, no una men, ¿ya? Sino que pasa así, Lim Charet, ¿ya? Para servidor. Eso es lo que le está diciendo. Esa persona pasa a ser, dice, para servidor a vosotros. Para servidor a vosotros. Eso es lo que está diciendo. Para servidor. Pero el término es el mismo. Si le sacamos la li, es mesharet. ¿Entienden? Ahí simplemente le están diciendo para servidor. ¿Ya? Luego el Señor Yeshua dice, versículo 44, el que de vosotros quiere ser el primero será el siervo de todos, ¿cierto? Dice, entre vosotros el primero será, aquí cambia, ya no utiliza el término masharet, o mesharet mejor dicho, servidor. Aquí utiliza el término esclavo. ¿Entienden? El que quiera ser el primero. Si yo quiero ser el primero, voy a ser el esclavo para todos. Ejemplo, un pastor que supuestamente es la cabeza o el rishon, el primero, en la iglesia, él tiene que ser el esclavo de todos. ¿Y usted ha encontrado un pastor que sea el esclavo de la gente de su iglesia? No. Él no hace las cosas para agradar a los demás. ¿Por qué? Porque el esclavo hace todo para agradar a su señor. ¿Entiende? Y yo no he visto a ningún pastor, ni a ningún de estos líderes, ni estos, como se llaman, doctores o como los otros grupos, que sean esclavos para todos. Ni siquiera servidor. ¿Entienden? Cambia el término. Por eso cuando habla, por ejemplo, de Moshe, Moshe era un esclavo de Jehová. Y Joshua o Josué era el servidor de Moshe. Y acá en el versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, va a servir, va a ser un servidor. ¿Ya? Pero el que quiera ser el primero, ese va a ser un esclavo. Dice, porque el Hijo del Hombre, acá Adam, Ben, hijo, este es Ki es porque el Hijo del Hombre, incluso él no vino para, y aquí dice, no vino para ser servido, ¿ya? No vino para ser servido. Sino para sharet, servidor, para servir, ¿entiende? Sharet, que es el término de servidor, para servir. Y luego, perdón, déjeme de nuevo acá, para servir y dar, la tat, este es dar,
dar o poner, ¿ya? Dar su alma, y aquí dice coper, como el lugar debajo, aquí no lo entiendo, aquí sí que, ahí esto no lo entiendo. Esto es tajat, bajo mucho, es una cosa así, pero ahí sí que no la entiendo, ¿ya? Dice, voy a leer acá, dice, para dar su vida en rescate por mucho, ¿ya? Acá dice debajo, o no habla la palabra de rescate, sí. Cofer, no, cofer es para expiación. Este cofer es expiación, ¿ya? Su alma para expiar, tajat. Este término no lo tengo muy claro. Esto es debajo, ¿ya? Debajo de mucho. Pero vamos a poner para expiación de mucho. Vamos a poner eso, ¿ya? Para eso vino el Señor Yeshua, para expiar. Pero vamos a ver, déjeme ver. Aquí lo tengo, 10:45. Dice aquí. A dar su alma en pago a favor de muchos. Ya, es que eso es otra versión, pero esto es tajat. Tajat es como debajo, bajo, ya. Y esto kofet es expiación. Dice, dio su alma para expiación, vamos a decir, de muchos, ya. Eso es lo que en un cierto sentido está diciendo ahí. Pero si ustedes ven, se utiliza el término siervo, y cuando se utiliza el término siervo es esclavo. La persona que quiera ser el primero tiene que ser el esclavo de todos. Por lo tanto, si una persona me dice, mire, ¿sabes qué? A mí, yo fui llamado para el pastorado. Esa persona no tiene idea de lo que es ser llamado para el pastorado. Un pastor es el esclavo de todo. ¿Qué pastor es el esclavo? Ninguno. Muchas veces los pastores ganan más dinero que la gente que está ahí. No le sirve a la gente que está ahí. Él sirve a sus propios intereses, como también lo dice el Señor en Ezequiel capítulo 34, hablando de los pastores que se apacentan a sí mismos, ¿ya? Eso es lo que hacen los pastores, se apacentan a sí mismos y no le sirven a las ovejas ni a las cabras. La persona que entiende lo que es servir, por ejemplo, si yo voy a ser el primero, tengo que ser un esclavo de todo. Y el esclavo estaba para hacer lo que los demás, en este caso lo que su amo decía. ¿Entiendes? El esclavo no estaba para hacer lo que él pensaba o lo que él quería, estaba para hacer lo que los demás, o en este caso su amo decía. Moshe hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Va entendiendo? El servidor servía a los demás. El Señor Yeshua dice que Él vino para servir. No vino para ser servido, sino para charet, para servir. ¿A quién? A la gente. Recuerden que el servidor siempre sirve a la gente. No sirve a institución, no sirve en un lugar específico, no es un servidor público. Como en ese tiempo los sacerdotes eran servidores públicos, los escribas eran servidores públicos, los ¿cómo se llaman estos? Los intérpretes de la ley eran servidores públicos, los fariseos eran servidores públicos. Ellos servían en el templo. En esos lugares, hubo lugares donde se hacían banquetes, eran servidores públicos. Ellos servían en un lugar específico y a una institución en específico. ¿Entienden? Pero ellos no servían a la gente, no eran servidores. ¿Por qué estamos mostrando esto? Para que usted entienda esta palabra con toda claridad. Lo que es ser un servidor y lo que es ser un diácono. Un diácono es un servidor público.
Un servidor es una persona que le sirve a la gente. Por eso Yeshua le dice, el que quiera ser grande va a ser el servidor de todos. Le va a servir a todos los demás. ¿Ya? El que quisiera ser el primero va a ser un esclavo. ¿Ya? Así como el Señor Yeshua no vino a ser servido, sino vino para servir. ¿A quién? A la gente. Él vino para servir a la gente. Ese es el término, para que usted lo entienda. ¿Ya? Volvemos a Romanos capítulo 16, versículo 1. Dice, nuevamente, ya teniendo más claro este término de servidor y diácono, ¿ya? Recuerden, un diácono es un servidor público, sirve en un lugar en específico y sirve a una institución, mientras que un servidor sirve a la gente. Si queréis ser grande, seréis servidores para todo, ¿ya? Si quieren ser el primero, van a ser esclavos. Así como el Señor Yeshua no vino para ser servido, sino para servir y dar su alma en expiación de muchos, ¿ya? Eso es importante ahí entender. Aquí dice, nuevamente, vamos a Romanos capítulo 16, versículo 1. Y dice que ella sirve en la congregación de Cancra, ¿ya? Esta mujer sirve, o sea, es servidora, como el Señor utiliza también ese término, servidora, ¿ya? Eso es lo que hace, pero déjeme ver acá esta otra versión aquí. Ya, mire. Quiero mostrarle para que vean que este es el mismo término que hemos visto, capítulo 16, este es capítulo 16 y estamos hablando de Romanos, ¿ya? Que aquí ustedes pueden ver abajo, Romanos 16. Y el término que utiliza de ella es Mesharet, servidora en la congregación en Cancras, ¿ya? Cancras era lo que es Cencrea. Este término aquí, por ejemplo, es edad, ja-edad. Esto es congregación, ¿ya? Ella le servía a la gente en esta congregación en Cancras. Ella era una servidora. ¿Entiende? Ese era el término que se utiliza ahí. Era una servidora, como lo fue el Señor Yeshua, como lo fueron los discípulos, como fue Pablo, como fue Yehoshua o Josué, como lo fue también el propio Moshe, porque él sirvió al pueblo. Él fue un servidor del pueblo, ¿ya? Él sacó al pueblo de Egipto y le sirvió. Siempre estuvo pidiéndole a Dios por el pueblo, por pan, por agua, por comida, por lo que fuera. Moshe fue y intervino para el pueblo y le sirvió al pueblo. Era un servidor del pueblo y era esclavo de Jehová. Dos términos importantes. Siempre el que quiere ser el primero es un esclavo de Jehová. ¿Ven? Y servidor de las personas. Primero tiene que aprender lo que es un servidor para poder aprender lo que es un esclavo. Esos son términos. Y esta mujer era servidora en la congregación en Cancras o Cencrea. Versículo 2 dice, por favor,
aceptable en nuestro Señor, como juicio a hombres santos. ¿Por qué? Porque le dice que hagan un juicio. Como hombres santos hagan un juicio. Le dice, mire, yo suplico por ella. Lo que haya sido ella antes, o el problema que haya tenido con usted, hagan un juicio como hombres santos. ¿El Señor los perdonó a ustedes? Sí. Entonces, así como el Señor los perdonó a ustedes, como dice Pablo también en Efesios, así como el Señor nos perdonó, perdona a tu hermano lo que te haya hecho. Y el Señor, cuando usted le perdonó todos sus pecados y olvidó. El Señor no se acuerda de sus pecados, para nada. ¿Entienden? Lo olvidó, punto, se acabó, finito. Eso le está diciendo, ¿ya? Dice, y ayudadla en todas las cosas que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque esta hermana había sido enviada a Roma para recolectar mercancía, o sea, en este caso, comida y cosas que necesitaba la gente en Cancra. Ella servía en la congregación en Cancra y la enviaron a ella. ¿Por qué no enviaron a Pablo? ¿Por qué no enviaron a Timoteo? ¿Por qué no enviaron a Tito? ¿Por qué no enviaron a algún otro hermano, un servidor? Y la enviaron a ella. Pablo la envió con su no sé qué. Pablo la envió con algo. Porque Pablo sabía que había un problema entre ella y los hermanos en Roma. Y Pablo quería que eso se solucionara. Que aquí ya la cuestión no es así. Le dijo, aquí si ustedes son hermanos, aquí se soluciona este problema. ¿Entiende? Él la envió con un propósito. Y ella fue. Ella pudo haber dicho, no, yo no quiero ir a Roma porque yo tengo problema en Roma. En Roma no me quieren por esta razón, por este motivo, por cualquier cosa, ¿ya? No me quieren. Pero ella fue. ¿Qué le pasa a usted cuando de repente usted ha hecho algo malo y de repente tiene que enfrentarse a esas personas? A usted le da vergüenza. Generalmente no quiere ir. Se trata de esconder. Como decimos, somos como el avestruz. Metemos la cabeza bajo la tierra. Tratamos de evitar ese problema. Tratamos de, ojalá, no confrontar ese problema. A mí me ha pasado muchísimas veces. Y he hecho lo del avestruz, ¿ya? Ella no lo hizo. Ella fue. Fue. A lo mejor habían personas ahí que la iban a insultar. Posiblemente. No sabemos. Pero ella fue. Porque para ella era más importante el ser servidora que sí misma. ¿Entiende? Era más importante. Su propósito era mayor que lo que ella pudo haber sido antes o lo que pasó. Su propósito era mayor. Y ella iba con un encargo, ir a buscar mercadería para la gente en Cancra, para la congregación en Cancra, para esa gente que necesitaba. Y ella fue. No importando si alguien le apuntaba con el dedo, si alguien decía alguna cosa, si alguien decía un improperio, cualquier cosa. A ella no le importaba eso. Había un propósito superior a lo que podía haber pasado antes. Por eso Pablo le dice, ustedes hagan juicio como hombres santos. Y se acabó el problema. Ayúdenla, ayudarla en todas las cosas que necesite de vosotros. O sea, lo que ella pida, denle, páseselo. Denle todo lo que ella pide, todo lo que pida, páseselo. Dice, porque también ella ayuda en mi mano. Lo que está diciendo es simplemente es como si yo estoy haciendo esto. Dice, lo que ella está haciendo es como si yo lo estuviera haciendo. ¿Entiendes? Pablo se siente representado por esta mujer y Pablo le da totalmente la confianza a ella. Dice, para mí ella es confiable. Es como si lo estuviera haciendo yo. Así de simple. O sea, por lo tanto, si ella quiere esto, es como si a mí me lo estuvieran pasando. ¿Entienden? Y dice, y en mi mano
a muchos. Ella sirve y ayuda a mucha gente. Y dice, aparte de mí. Esta mujer ayudaba a mucha gente, hermano. No sabemos la cantidad de personas. Pablo tampoco lo especifica. Pero usted sabe cuando habla uno de mucho, es mucho. Una gran cantidad de personas. Ella le llevaba, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía un servidor en el tiempo de las comunidades? Él les proveía del sustento diario. Y usted entiende lo que es un sustento diario. Es lo que usted come, por ejemplo, desayuno, almuerzo, 11 nosotros tenemos, 3 comidas. En algunos lugares son 4. ¿Ya? No sabemos cuánto, yo no le podría decir con exactitud, cuánto es lo que comían los hebreos. Igual que nosotros, igual que en otro lugar, ¿ya? Pero comían. Y ella les proveía para las comidas diarias y sustentaba a toda la gente mensualmente. ¿Entiende? Ese era su trabajo y ella lo hacía. Y Pablo lo destaca. Dice, ella ayuda a muchos, aparte de mí. Me ayuda a mí y ayuda a mucha gente. La sustenta. ¿Se da cuenta? Eso dice Pablo de ella. Por lo tanto, no es cualquier persona. Es una persona de mucha confianza para Pablo. Pablo no tenía tal confianza de mucha gente. Eran contados con los dedos de la mano, de gente que Pablo destacaba y decía, confía, por ejemplo, Timoteo era de su confianza, Tito era de su confianza, Silas era de su confianza. Hay otro también que habla también en 1 Corintios, que tenemos 4, que los que destaca como son de su confianza, y aquí tenemos una quinta persona, Fobe, de su total confianza. ¿Entiende? O sea, si Pablo decía que había que confiar en ella, había que confiar en ella. Era una servidora. ¿Entiende? Versículo 3 dice, dice, ella servía. Mire, a ver, servidores, usted en la palabra de Dios va a encontrar, no mucho. Voy a ver, y con esto un poco más a terminar porque ya me pasé. Quiero llevarlo, por ejemplo, a leer la Reina Valera. Filipenses 1.1, que lo leímos la semana pasada. Ya, se me pierde Filipenses. Filipenses 1.1, que aquí tiene otro término, ¿ya? Pero es el término servidores. Dice, Pablo y Timoteo, siervos, ¿ya? Pablo y Timoteo, siervos. Recuerden que el término siervo es esclavo. Esclavos de Yeshua el Mesías, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, ¿ya? Con los obispos y los diáconos. Aquí ponen la Reina Valera diácono, y no son diáconos, servidores, ¿ya? Miren, vamos a ver para que usted vea que aquí se le pone una perdón. Que yo estaba presionando otra cosa. Y dice, me sharteihem. Este gem es ellos, ¿ya? Ellos. Este gem siempre es ellos. Dice, y los servidores, ¿ya? Los servidores. Eso es lo que está diciendo ahí. Y por ejemplo, que habla acá en la Reina Valera dice, los obispos no eran obispos, sino que
Dibnehem. Dibnehem son ancianos. Nuevamente, Gem, los ancianos. Con los ancianos y los servidores. ¿Entiendes? Eso es lo que Pablo está diciendo. Los servidores. Y los servidores no eran diáconos. Ya definimos o separamos para que usted entienda lo que es un diácono de un servidor. Y Pablo destaca, ¿habían servidores en las congregaciones? Lo habían. Habían servidores. ¿Y esos servían para qué? Para dar la ración diaria a los hermanos, o mejor dicho, a las viudas, los huérfanos y los necesitados en las comunidades. Ellos se encargaban de todo eso. Había en Filipo, había en Colosa, habían en todas las congregaciones o en todas las comunidades estaban estos servidores que servían a la comunidad, servían a la gente. Primeramente Pablo dice a los necesitados de los creyentes, ¿ya? Y una vez que se saciaban ellos, si también podían ayudar a aquellos que no eran de la comunidad de los creyentes, también lo hacían. Y eso hacían también estos servidores. ¿Entienden? Eso es lo que ellos hacían. Y eso para que usted lo entienda. La próxima semana seguimos en el capítulo 16, pero vamos a ver el versículo, bueno, ya el 2 ya lo vimos. Había otras palabras ahí que podíamos ver. Vamos un poco a ver el 2, ¿ya? Para ver algunas palabras en hebreo, pero fundamentalmente vamos a ver el 3 y el 4, para que usted lo pueda leer. Capítulo 16, versículos 3 y 4. Léalo, ¿ya? Porque ahí vamos a ver algunas palabras. Como también el 2, que vamos a ver palabras como llamar en vez de recibir, reunir, llevar, recibirá, aceptar, etcétera, ¿ya? Que son palabras que están ahí en hebreo y que las vamos a ir viendo, fundamentalmente para que usted vaya analizando. ¿Por qué no es lo mismo que dice la Reina Valera, sino que son otras palabras? Y ahí usted va a tener una palabra. Por ejemplo, usted ve en el Antiguo Testamento, habían unos sacerdotes o levitas llamados los hijos de Asaf. Si usted lo ha leído, se va a acordar. Los hijos de Asaf. ¿Qué significa esa palabra? Asaf significa reunir, reunión, reunir o dar refugio, curar. Eso significa reunir, dar refugio, curar. Eso significa Asaf, para que usted lo entienda. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y también vamos a ver fundamentalmente los versículos 3 y 4 del capítulo 16, para que usted vaya viendo. Que Dios le bendiga, nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo para los que están el día domingo y el martes y viernes para los que están el martes y viernes. Que Dios le bendiga, tanto en su casa como en su trabajo. Muy buenos días y gracias por estar ahí.